ahora con información internacional / nacional, porque están pasando cosas en la frontera. Ha sido un fin de semana bastante tenso entre la frontera de Chile, en el complejo Chacayuta, y también en el Perú. Para eso está con nosotros Pablo Cuéllar, editor internacional de Mega. ¿Cómo le va, Pablo? Hola. Hola, ¿qué tal? Qué bueno, Bien, ¿y qué tú? bueno. Yo con un ojo puesto entre Estados Unidos y Venezuela y ¿Ya? el otro puesto aquí entre Chile y Perú. Están pasando cosas en el mundo, Pablo. Están pasando muchas cosas en el mundo, pero vamos a focalizarnos en lo que está pasando en nuestra frontera norte, ¿cierto? Con esta tensión que se ha elevado en los últimos días con despliegue militar por parte de Perú, con acción también por parte del gobierno y con una reunión que podría ser clave en las próximas horas entre ambas naciones. Bueno, ustedes han sabido, ¿no? El despliegue que ha hecho Perú, que el Sí. día viernes finalmente confirma el estado de excepción en sus fronteras, particularmente en la zona de Tacna. Han llegado ya algunos militares que yo pensé que iban a ser más. Por ahora son 50 los que ha dispuesto el gobierno peruano y se van a añadir otros 50 más, además de una dotación de policías para poder resguardar la frontera. Todo esto porque ellos han señalado de que ya no tienen la capacidad de seguir recibiendo a migrantes irregulares, lo que está generando tensión con nuestro país, que también quiere sacar a aquellas personas que han entrado de manera irregular en Chile. Hay muchos migrantes que, sobre todo de noche, están intentando pasar a Perú, salir de Chile por declaraciones que ha habido aquí en nuestro país, particularmente el candidato José Antonio Kast, de que se vayan lo antes posible, si no después lo van a perder absolutamente todo. Bueno, en medio de esa convulsión han llegado ya algunas autoridades nacionales. Recordemos que el gobernador de Arica, Diego Paco, había sido bastante crítico de que el gobierno, la moneda, no estaba tomando atención a este mismo fenómeno. Y durante el fin de semana llegaron ya el subsecretario de Interior, miembros de Cancillería, también de las policías, para poder verificar lo que está sucediendo. Sí. Poder tomar conocimiento y contacto con las autoridades peruanas. Y en algunos instantes se va a desarrollar esta primer comité binacional de cooperación migratoria, que es un comité de ambos países donde se va a evaluar y buscar algún tipo de solución. Del lado de Chile van a participar el Ministerio del Interior, la Cancillería, policías, Dirección de Migraciones, entre otros puntos para buscar algún punto en común, pero yo veo muy difícil de que, porque en el fondo aquí estamos viendo a dos países que se están tirando la pelota, que cada uno se está rascando con sus propias uñas, y ver soluciones se ve complejo, pero es lo que hay que hacer. Sí, y también, bueno, en Perú ha aumentado la tensión política. El presidente José Gerí anunció que iba a solicitar al Congreso priorizar una reforma para que las Fuerzas Armadas asuman un rol más amplio en el resguardo fronterizo. Y también estaba leyendo declaraciones de un precandidato presidencial de Perú, Roberto Chiabra, ¿Ya? que dijo que los chilenos estaban tirando los problemas a ellos, como que todos los chilenos nos están tirando los problemas a nosotros, dijo. ¿Qué te parece también esas declaraciones? Sí, aquí yo quiero sumar dos datos o dos temas a esta, no sé si convulsión, pero sí desacuerdo migratorio. Uno tiene que ver con el contexto de Perú, porque muchos han hablado de Chile, de los candidatos, de las propuestas, el tema de la crisis migratoria que hay en nuestro país, pero también hay que entender el contexto de Perú. Sí. Perú en estos momentos está con un presidente interino. Acaban de echar a la presidenta Dina Boluarte por la crisis de seguridad que hay en la nación. El tema de la seguridad es el principal para los peruanos el día de hoy, al igual que en Chile, pero incluso mucho más allá, porque allá se han cometido crímenes mucho más difíciles y graves. El Tren de Aragua está mucho mejor posicionado en Perú que lo que está en nuestro país, y ya había una serie de casos que finalmente han complicado a la nación. A eso hay que sumar de que Perú va a tener también elecciones en el mes de abril y por lo tanto, tanto el presidente como otros candidatos van a querer poner también medidas estrictas, actuar de una manera un poco más severa, así lo reconoció el mismo canciller el día viernes, porque claro, saben que están en un contexto político donde tienen que captar el voto, tienen que demostrar que son solventes, tienen que demostrar que tienen el sartén por el mango, y por lo tanto vamos a ver, yo creo que en las próximas semanas, de aquí ya comenzó esto, pero de aquí en las próximas semanas también medidas que a lo mejor puedan ser un poco fuertes por parte de Perú para posicionarse de cara a las mismas elecciones. Y lo otro, con lo que tú decías, Anto, en torno a este mismo candidato presidencial, yo creo que no solamente Chile, o sea, lamentablemente, desde que existe esta crisis migratoria en el continente, dada particularmente por la situación en Venezuela, que recordemos, cerca de 8 millones de personas han salido de Venezuela producto de la crisis que vive ese mismo país, nunca hemos hecho algo en conjunto. Nunca los países de América Latina se han unido, han buscado una solución un poco más amplia, certera para abordar esta situación.
cada país lo ha hecho por su propia cuenta, lo cual es más desgastante, tenés que utilizar mayor cantidad de recursos y se generan finalmente afectaciones mucho mayores. Si todos trabajáramos de una manera mancomunada, más grupal como continente, sin importar ideología, sin importar tintes políticos, yo creo que podríamos haber sido mucho más efectivos en poder haber atajado esta emergencia de raíz, o por lo menos con un poquito más de holgura, ¿cierto? No lo hemos hecho. Por ejemplo, Europa ha convivido en los últimos años con una serie de olas migratorias por la guerra de de Irak, de Afganistán, de Yemen, de Libia, de Siria, y ellos sí se han puesto de acuerdo. Países que muchas veces no tienen la misma sintonía ideológica, pero bajo el alero de la Unión Europea han buscado generar cuota, buscar apoyo, incluso apoyar a los países que están en crisis. Porque muchas veces uno, claro, ataja la emergencia en el momento, pero también hay medidas que se pueden hacer de manera preventiva. Dialogar con aquel país. Aquí estamos hablando, claro, de una dictadura en el caso de Venezuela, pero aún así uno podría haber buscado instancias para poder mejorar finalmente estos flujos. Sí, al final como que todos se empiezan a tirar la pelota y no buscan una solución en conjunto. Claro. Sí, po. Y claro, además se da Pablo, una cuestión que tú tienes mucha razón, que estas cuestiones que son temas, no son de gobiernos de turno, son políticas de Estado, que debieran ser políticas de Estado y abordarse como cual, digamos. Sí. Y además en este contexto, en el caso de Chile, estamos justo a puertas de una segunda vuelta presidencial, Sí. lo que crispa cualquier opinión. O sea, hoy día en la mañana leía a José Antonio Kast que les daba plazo hasta el 11 de marzo a los migrantes para abandonar el país. Ahora hay una declaración de ex cancilleres respecto de esta, Sí. entre comillas, propuesta o amenaza, digamos, si se quiere, que no colaboran en nada, que no sirven de nada, que son frases al aire, bastante populistas, pero que en la práctica no tienen absolutamente ningún sustento. O sea, no puedes llegar y echar gente porque hay derechos humanos de por medio, porque hay un montón de tratados internacionales y además, ¿dónde los vas a echar? O sea, tienen que ser recibidos por alguna nación también. Claro, generar sistemas de cuota a lo mejor, o buscar una forma de reconducir a estos migrantes de una manera un poquito más expedita hacia otras naciones para que ellos puedan ir volviendo. Por ejemplo, si aquí desde Chile hay migrantes que son irregulares y tienen que volver a su país, lo que está pasando hoy en día es que Perú no lo está recibiendo. Entonces quedan en el limbo ahí en la frontera, ¿cierto? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Entonces a lo mejor se debería activar algún tipo de canal humanitario o algo para que se puedan reconducir de una manera mucho más expedita. Ahora, para esto se necesitarían justamente la aprobación de las otras naciones, porque no solamente de Perú van a saltar a Venezuela, no, tienen que pasar por Ecuador, por Colombia y finalmente poder llegar hasta ese mismo país. Yo creo que falta un poquito más de diálogo aquí en el continente para poder buscar esa instancia. Yo creo que una de las mayores formas de demostrarle a Maduro o de presionar a Maduro es demostrarle que todos estamos unidos frente a él. No solamente ir el tema de hablar como de una presión militar, sino que Claro. demostrarle que el continente está unido, que ya sabe que él generó una gran crisis, que mucha gente se fue de su país por sus malas políticas y ahora la única fórmula es poder unirnos ante esa misma situación, que es algo que creo que me gustaría haber visto ya hace años, porque el éxodo venezolano puntual ya lleva bastante data, y no solamente hay que focalizarlo con el tema de Venezuela, si lamentablemente ha habido muchos países que están en crisis y legítimamente muchas personas han decidido salir buscando una mejor forma de vida, ¿no? Una mejor calidad de vida. Pero ojo con el tema con Perú, porque se puede complicar. Tenemos aquí candidatos y tenemos allá candidatos que van a buscar ponerse más severos, más estrictos, y por lo tanto eso puede crispar el ambiente entre dos naciones. Por eso también el diálogo que hoy van a tener los gobiernos, yo creo que va a ser fundamental para ir buscando algún tipo de alternativa, entendiendo además que Perú ha sido el segundo país que más migrantes ha recibido de la crisis venezolana. Claro. El primero es Colombia, que ha recibido casi 3 millones de venezolanos, Claro. y luego le sigue Perú, que tiene más de 1.600.000. Aquí en Chile se habla de que serían alrededor de 800.000, ¿cierto? La última cifra que entregó por lo menos el gobierno. Hay algunos que dicen que podría ser más, otros un poquito menos, pero lo concreto es que Perú también ya tiene una situación compleja, y hay que buscar finalmente alguna solución conjunta. Sí, pues es un tema al que tenemos que seguir poniéndole mucho ojo. Ya, como bien lo decía Pablo, hay autoridades del gobierno que ya se trasladaron hacia la zona también. Así que bueno, ojalá que esto tenga una salida diplomática y sobre todo pensando en las personas, ¿no? Que finalmente aquí son las que quedan en el medio, que son personas, son migrantes, que algunos estarán irregulares, qué sé yo, y habrá que verlo. Pero no hay que olvidar en este debate, Pablo, que estamos hablando de personas con familia, Y niños, con había muchos niños, niños. o sea,
Es muy fácil trivializar el debate y tirar frases muy populares respecto de que hay que echar gente, pero ojo que echar gente, estamos hablando de personas. O sea, que no se nos olvide nunca el concepto de persona. Y eso que usted lo encuentra muy, muy fuerte. Así que el día viernes, cuando estábamos transmitiendo desde allá, muchos niños, que eso es lamentable, porque también se tienen que generar ahí algunos momentos o módulos para que ellos también puedan tener alguna alimentación, agua. Van a ser días complejos. Bueno, ya lo han sido años, ¿no? Que todo esto Sí. se ha desatado en el continente y hay que buscar también fórmulas para poder apoyar. bien, pues Pablo Cuellar, editor del área internacional de Mega, con nosotros, como siempre. Muchísimas